Muy bien, bienvenidos al tercer video de la clase de hoy. Eh, con, con el layout, ¿sí? Ya podemos ubicar en el plano, en el plano, donde podrían estar las máquinas. Ya tengo un conocimiento, por lo menos con los catálogos que se pueden extraer del Internet, ¿cierto? Para conocer dimensiones apropiadas de estos equipamientos y poderlos distribuir en el layout. Ya con esta información científica que está especificada en la descripción del proceso de producción de manera textual, entonces, sí, vamos a pasar con ese conocimiento a seleccionar la maquinaria y equipo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre equipo y maquinaria? La maquinaria es esencial en el proceso de transformación. Sin la participación de ella, se corta definitivamente, mientras que el equipo, que también es un complejo sistema electromecánico, electroquímico, lo que ustedes deseen llamar, tiene otra vez, miren, el problema es de que cada momento, sí, me llaman a la introducción y me hacen perder el hilo conductor de la clase. Bien. Y bueno, son los últimos videos, entonces quiero nomás agregarlos a todos ustedes. A ver, vamos a ir. Ya. En esta selección de equipos y maquinaria con información que hemos traído de la descripción del diagrama de producción, donde están los parámetros y variables técnicas, ¿sí? Con el conocimiento, además de la altura de los equipos y la disposición de los equipos en la planta industrial, coadyuvados con la presentación del layout. O sea, podemos ahora sí seleccionar la maquinaria. Y para esto tenemos que indicar, o sea, cómo tienen que ser ahora los tanques. Es decir, estamos haciendo el dimensionamiento, el acondicionamiento técnico de cómo tiene que estar construida la maquinaria, o por lo menos darles para dónde, para que luego con esta información se pueda pasar a los fabricantes y los fabricantes puedan pasar una cotización, ¿sí? De lo que podría costar una implementación de este tipo de planta. Entonces, fíjense acá, vamos a hacer una cosa bien elemental. Tanque de recepción de la leche, donde entra la leche. Construida de acero inoxidable calidad 18-8 IC 306, en la estructura que tiene contacto con la leche y también la estructura de sostenimiento del equipo con inox 304. El tipo de soldadura aceptada será tic-tac, que permite el pulido sanitario para el equipamiento de alimentos. Esta es una soldadura muy especial, ¿no? Que es con tungsteno o MIG-TAC también, ¿no? Porque es MIG-TAC, no tic-tac, sino es MIG-TAC. Aquí falta la M, ¿no? Allá. Esta soldadura sí que es apropiada para el acero inoxidable, tiene que permitir el pulido, dice, ¿no? De acuerdo al diseño de la sala de recepción de la leche, la boca de descarga de la leche debe estar a la altura de 100 centímetros del suelo, desde donde se vacían los envases a un filtro incorporado de acero inoxidable de 1 milímetro de apertura en el tamiz para retener pequeños sólidos que hayan podido ser incorporados en el proceso de ordeño y transporte de la planta. Se propone que el equipo tenga una capacidad real de almacenaje de 300 litros por carga. La apertura de la boca corresponde a toda el área del envase. El espesor mínimo de la plancha de acero inoxidable es de 1.5 milímetros. En la parte inferior del recipiente se encuentra una válvula tipo mariposa para la evacuación de la leche. Este tipo de recipiente debe contener un marcado volumen en el interior para guía de los operadores. La sala de recepción, que contiene además la descripción de la sala donde tiene que estar este equipo, ¿no? Y así, fíjense, las tuberías de vapor y agua fría y evacuación de la leche deben estar claramente diferenciadas por colores. Las primeras harán su ingreso por la parte superior y deben ser visibles para labores de mantenimiento. La tubería de vapor siempre tiene que entrar por arriba, dice, ¿no? Ahí está el tanque de recepción de la leche, lo que acabamos de indicar, una fotografía. Que una bomba centrífuga sanitaria de impulsión, aquí está la bomba sanitaria de impulsión. El filtro tubular de trabajos en línea, aquí está el filtro tubular.
donde se quedan ya después de haber pasado el primer filtro, que es el filtro de tamiz. Aquí ya no pasa nada, ninguna materia sólida, solamente pasa la leche nada más. Este es el tanque estacionario de refrigeración, doble chaqueta. Bomba centrífuga sanitaria de impulsión, la descremadora. Esta es la descremadora. Veamos esta descripción técnica. La centrífuga debe tener una capacidad de producción de 700 a 1000 litros por hora, accionado con motor eléctrico trifásico de al menos 4 HP, dos fases 50 hercios, de alta velocidad de rotación 3000 a 5000 revoluciones por minuto, y transmisión de rotor directo con acople flexible, construido totalmente de acero inoxidable. Las partes en contacto con la leche serán de aleación especial aluminio y plástico sanitario. Tiempo ininterrumpido de operación del equipo de 190 minutos. Temperatura de ingreso de la leche entre 4 y 15 grados centígrados. 25 platos separadores, el receptor de la leche con válvula reguladora tipo mariposa para entrada de la leche al descremador en acero inoxidable, conductos de salida para la leche descremada y crema. El equipo tiene control automático para el encendido, apagado y válvula de ingreso de la leche. El producto obtenido en recipientes herméticos de acero inoxidable puede ser trasladado sobre un carrito de transporte hasta la sala de producción de quesos para la producción de mozzarella. Miren aquí, como sale poca leche, entonces hacer todo un... Además que ya la crema es viscosa, ya puede haber mucha pérdida en los tubos, entonces mejor recibirlos en un recipiente que se pueda transportar a la sala de quesos, porque también la cantidad que se va a descremar no es alta, ¿no? La leche entra con aproximadamente 8-9% de grasa y no podemos bajar tampoco más allá, si no me equivoco, de 4%. Entonces tampoco no es muy grande el margen para el descremado. Aquí está un equipo que es el homogenizador, igualmente aquí ya la descripción técnica de qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? No hagan como algunos señores, ¿no? Envíen con las viejas prácticas, piden, como en el caso de la ciudad de Sucre desde unos años atrás, piden un letrero luminoso para marcar los goles, como hay aquí en el Hernando Siles, y cuando llaman así el partido inaugural de las luminarias, se prenden, así eran foquitos, así que daban, claro, prendiendo varios foquitos, daban la información de los goles, de local, etcétera, pero no era tablero electrónico, ¿no? Eran de esos tableros antiguos, así eléctricos. Y cuando se supo, ¿no? El costo de la compra de ese equipo era muy elevada, y después se supo que habían comprado los clubes Racing de la Argentina, ¿no? Que había desmontado para poner equipos nuevos y evitar ese tipo. Entonces, cuando se compra, se especifica claramente para evitar ese tipo de situaciones como ocurrió en el estado de Sucre, en el estadio de Sucre. Y producto de eso, varias personas han purgado sus penas. Este asunto de la corrupción de hoy, ¿sí? Ligada a los agentes operadores actuales del Estado Nacional, no es una práctica de hoy, es una práctica ancestral, ¿sí? Será por eso que han dicho sabiamente los creadores de la filosofía andina, dicen, ¿no? Amasúa, amaqueya, mayuya, ¿sí? Amasúa, no seas ladrón. Será por esa razón que está en la trilogía andina, ¿no? Y es bueno, el otro dice, Amayuya, no seas mentiroso, ¿no? Y el otro es Amaqueya, no seas flojo, dice, ¿no? Finalmente la flojera es vicio no, es madre de todos los vicios, ¿cierto? No vicio de todas las madres. Y genera esos dos inconvenientes, ¿no? Es decir, el flojo se convierte en ladrón, ¿cierto? El flojo, o sea, se convierte en mentiroso. Entonces, fíjense esa trilogía, qué sabia que es una cosa muy interesante. Bueno, en fin, para evitar ese tipo de situaciones que estamos hablando, entonces, nosotros desde el punto de vista técnico, tenemos que especificar todos estos detalles para comprar el equipamiento, de qué tipo de acero inoxidable,
porque tenemos que formular además, sí, el pliego de especificaciones técnicas, los pliegos de especificaciones técnicas, ¿no? Y si fallamos, pues podemos ir a la cárcel. Así que las cosas tenemos que hacerlas con cálculo, como ingeniería es cálculo, precisión y simetría, señores. Entonces, bajo esos principios, hay que elaborar todos estos detalles técnicos que les estoy comentando. Y así se han generado, sí, aquí, por ejemplo, aquí dice envasadora de sachet. Es algo similar de lo que queremos nosotros obtener. Esta es una envasadora, ¿sí? Al vacío, ¿sí? Además, aquí nadie entra en el área de envasado, no hay bacterias, hay una asepsia total. Y aquí dice, envasadora automática para líquidos, capacidad de producción de 40 a 70 bolsas por minuto. Equipo totalmente electromecánico que no requiere aire comprimido. Sistema de soldadura de sachets por mordaza termocontrolada de alta frecuencia digital. Sistema dosificador electromecánico con rango de trabajo 75 mililitros a 1000 mililitros, hacia 1 litro, ¿no? Sistema de jalado de film por servo motor de medio HP, 2 fases. La envasadora es controlada digitalmente por microprocesador. Las bolsas envasadas son almacenadas en canastillos de 100 unidades de 160 mililitros o 15 de 1000 mililitros y trasladadas al cuarto de refrigeración para su almacenamiento y comercialización. Toda la especificación está acá. Muy bien. Hasta aquí creo que no se necesita ser demasiado inteligente, algo así, ¿no? Como para poder comprender esta secuencia que ustedes la tienen ahí y pueden volver a leer, pueden volver a seguir esta clase, pero solamente con ver el texto que les he preparado por hoy ya simplemente se van a ubicar tal vez mejor. Pero lo que pasa que en todo proceso de producción, ¿sí? Hay 2 tipos de balance que tenemos que hacer. Uno de ellos es el balance másico y el segundo es el balance energético. Dios quiera que podamos avanzar hasta el balance energético. ¿En qué consiste el balance másico? Y para ello directamente vamos a mostrarles el balance másico en la evaluación de productos lácteos del proyecto que seguimos como ejemplo. Entonces, a través de un diagrama, ¿sí? De bloques, así se denominan, ¿no? Pues son bloques, son diagramas de bloques, se muestra, ¿sí? Todas las actividades que se van a agregar, todo lo que se va a desechar, lo que se va a eliminar, y las pérdidas que existen en los diferentes procesos, ¿sí? Existentes en la producción de un determinado producto, en este caso, nuestro ejemplo, la leche. Entonces dice, al día entran 5.000 litros de leche cruda que corresponden a 5.160 kilogramos. Como es balance másico, entonces transformamos los metros cúbicos o los litros en kilogramos, o sea, en medida de masa. ¿Sí? Por eso es balance másico. Dice que aquí está, perdón, me he equivocado, no es tan alta la grasa, entonces debo estar equivocado con algún otro animal que produce tanta grasa, ¿no? Creo que ese yak que produce tanto, ese yak que está en Asia, ¿no? ¿Sí? Porque la grasa entra con un promedio de 3.4%. Entonces, en el primer filtrado dice que se eliminan medio kilo de sólidos extraños al día, entrando 5.000 litros de leche que corresponden a 5.160 kilogramos. En ese primer filtrado ya se han sido medio kilo. Entra al pasteurizado. En el pasteurizado lo que va a entrar igual va a salir. O sea, aquí no hay pérdida. Entran 5.159.50, salen 5.159. Y entran al descremado. En el descremador, sí, se va a bajar esta grasa hasta el 2.8%. Hasta el 2.8%. Esa grasa equivalente, ese 2.8% de grasa de 5.160 kilogramos de leche en forma de masa que entran, ¿sí? Producen 144.50 kilogramos de crema. ¿Y dónde se despacha? Al preparado y prensado para
producir 144 kilogramos de queso mozzarella, ¿no? Y luego entran a la temperatura de maduración. Muy bien. De estos 5.159.50 kilogramos que entran al descremado, 144,50 kilogramos de crema se van y solamente aparecen 144 al final. ¿Qué pasó con el medio kilo? Se ha debido quedar aquí en el transporte, ¿sí? Aunque se van a transportar por carritos, dice, pero igual en los moldes, en los recipientes, siempre queda, ¿no? Aún así sea acero inoxidable, igual se va a quedar. Luego, el otro tanto dice, pasa a la línea de quesos, directamente del descremado, a la línea de quesos. Y entran 1.643.80 litros de leche pasteurizada, acá, al cuajado, prensado y maduración acá. Aquí se entra el cuajo, ¿sí? Y del lactosuero salen 1.479.42 litros de lactosuero. Se va a lo que nosotros conocemos más comúnmente como pilfrut, ¿no? Pilfrut, como pilfrut. Esto aquí ya no estoy indicando porque estamos eliminando. Y de este cuajado prensado y maduración van a salir 164 kilogramos de queso diariamente que van a entrar a la sala temprana de maduración. Acá igual que queso mozzarella. Pero no todo se va a la línea de queso, sino que 2.006 kilogramos se va a la línea de yogur. Y aquí se va a fermentar y luego se va a enfriar, pero por motivo, el yogur va a tener que llegar hasta 60 grados centígrados para que se produzca la activación de las bacterias del yogur. Y ahí se va a perder 3.96%, que son equivalente a 79.44 kilogramos por evaporación. El resto va a pasar ya no como 2006, sino como 1926 kilogramos al envasor de yogur. Y en el envasor de yogur va a haber una pérdida de 5 kilogramos y solamente van a entrar 1.866 litros o correspondientes a 1926 kilogramos al yogur. Y de aquí sale al almacenamiento, ¿no? Y finalmente, después del descremado, fíjense, han salido 1, 2, 3 y ahora fíjense, aquí estamos con el cuarto y quinto, pero el cuarto y el quinto salen el envasado de la leche ultra pasteurizada y saborizada. 502 kilogramos de leche entran al tanque donde se va a agregar saborizantes, endulcorantes y colorantes. Aquí se va a agregar 7% de azúcar, colorante y saborizantes, ¿sí? Por lo tanto, de 502 kilogramos, con lo que se han agregado, suben a 537 kilogramos, o también expresado también en litros, que entran en el envasado de leche ultrapasteurizada y saborizada. Y aquí, ¿sí? Pasan al almacenamiento 972 litros de leche. Pero fíjense, no es igual aquí. Lo que pasa que acá, por aquí ha pasado por la línea de saborizantes y endulcorantes, pero a mucha gente le gusta la leche natural, que se denomina, y directamente entra el envasado de leche ultrapasteurizada y saborizada y salen 1.038 kilogramos en total por ambas líneas al almacenamiento en la sala de frío. Muy bien, acabo de presentarles el balance máximo en la elaboración de productos lácteos. Es decir, donde hay pérdidas en todo el proceso, por eso que aquí se utiliza el diagrama de bloques. O sea, por supuesto, es una lógica racional de dónde a dónde va, y va a haber pérdida o no va a haber pérdida. Si va a haber pérdida, se pone una flechita a la derecha. Pero también cuando se agrega, se ponen flechitas de la izquierda a la derecha, que indiquen qué es lo que se va a agregar. Entonces, de esta manera podemos saber, sí, que al final van a haber 144 kilos de queso mozzarella, que van a haber 1.479 litros de lactosuero, que van a haber 164 kilogramos de queso, que van a haber 1.868 litros de yogur y que van a haber 1.926 kilogramos, es más fácil hablar de litros, ¿no? 1.866 litros de yogur,
y 1038 kilogramos, no, 978 litros de leche diariamente que van a entrar a esta sala de almacenamiento. Y ese es todo el proceso, ¿no? Este es el balance másico, es decir, dónde va perdiendo masa, dónde va perdiendo volumen. En los procesos de producción van perdiendo de volumen ciertas actividades, ¿no? Entonces, esos o van agregándose volumen también. Entonces, este es el diagrama que nos permite determinar el balance másico, ¿sí? Y ahora vamos a pasar al balance energético. Bien, dentro del balance energético hay dos específicos. El primero de ellos es el que determina la energía calórica, que es muy interesante, que lo vamos a ver enseguida. Todo dependiendo del tiempo, creo que tenemos bastante tiempo, ¿no? Sí, todavía tenemos 20 minutos. Y la parte eléctrica. Entonces, ¿por qué es importante la parte eléctrica? Porque, señores, la electricidad nos regalan, cobra. ¿Por qué es importante la energía eléctrica? Porque tampoco no las regalan y también y la cobran también, ¿verdad? Porque el gas no nos regalan, ¿sí? Tendrán costos bajos, etcétera, pero de todos modos hay que pagarlos. Entonces, eso significa costo. Y por lo tanto necesitamos conocer, al igual que de la materia prima que ha entrado, cómo se han ido poco a poco desagregando, han ido habiendo pérdidas, y resulta que recibimos como producto no es igual a lo que ha entrado, sino que puede o aumentar o puede disminuir, y hay que conocer estas dos alternativas, ¿verdad? En todo el proceso de producción. La energía calórica sí, se utilizan en cierto tipo de industrias donde necesitan generar vapor, donde necesitan generar aire caliente, donde necesitan que exista transferencia de calor. Entonces, la industria del azúcar, por ejemplo, utiliza varios pasteurizadores para, para todo el proceso, ¿no? de producción. eh, para producción de alcohol necesitamos vapor. En la producción bueno, en toda producción industrial se necesita vapor. Entonces tenemos que calcular cuánto de vapor necesitamos. En primer lugar, para este proceso de producción, que es el ejemplo, en el proceso de pasteurización, aquí viene este cálculo que tenemos que hacer. No nos queda otra posibilidad de reconocer de que sí lo podemos hacer, por eso que llevamos física 1 y física 2, y consecuentemente estamos habilitados para comprender y poder pasar estos pasos. Ahora, tenemos que trabajar con los ingenieros especialistas, por supuesto. Aquí, ¿cuántos ingenieros especialistas intervienen? Muchos, como ustedes verán. Entonces, tenemos que ir coordinando las ideas. Por eso les decía que el ingeniero de sistemas tiene que estar capacitados como para coordinar, ¿sí?, el establecimiento de este sistema de comunicaciones entre los diferentes actores. Y tiene que tener conocimiento global, ¿sí? Y a los especialistas les dejamos en su especialidad para que formulen. Pero de todos modos tenemos que tener conocimiento de cómo se puede calcular, elevar la temperatura. Yo necesito, dice, lo siguiente. De acuerdo a la propuesta, se requiere que toda la leche cruda recibida sea pasteurizada, de manera que 4.859 litros deben pasar por la pasteurizadora en tiempos que el jefe de la producción disponga según el tipo de producto a fabricar, porque no van a entrar los 5.000 en uno solo, sino van a entrar así de a poco, van a entrar. Tiene que haber un programa de producción, definitivamente, por eso que hay tanques de reserva, etcétera, etcétera, de la leche, para procesarla, ¿no? Y va a entrar así de a poco, pero no se puede hacer en un momento, además van llegando, unos llegan a las 9, otros llegan a las 7 de la mañana, otros llegan a las 10, los más lejanos, etcétera, y van bajando su producto, aunque creo que llegan hasta las 4 de la mañana, ¿no? Para hacer 4, 5 hasta las 7, ya están 8, ya han liquidado el proceso de recepción y empieza ya el proceso de transformación en la planta industrializadora PIL. Ahora, aquí dice necesito, sí, a ver, vamos a ver acá, la pasteurización requiere de una temperatura de 90 grados centígrados. En el punto de contacto por el lapso de 15 a 20 segundos y para un volumen de 4.859 litros según el equipo que se propone utilizar
la capacidad de producción es de 1500 litros por hora. Sí, porque como son 5000 litros, entonces 5000 entre 1300, 1500 son 3 horas más o menos, 2 horas y media, ¿no? Y algo más. Entonces, es una pasteurizadora de 1500 litros por hora es suficiente. Entonces, ¿cuánto necesito ahora calentar? ¿Sí? Para subir, para poder calentar 1500 litros por hora la temperatura de pasteurización. Para ello, utilizo esta fórmula que es elemental, que hemos utilizado en calorimetría, ¿sí? Y transferencia de calor en la asignatura de física, ¿no? Que dice que acá necesito pasteurizar M, que son, en este caso, 1500 litros por hora. Entonces hago utilizo este equivalente de densidad para transformar volumen a masa. Entonces, litros con litros se van y voy a expresar la masa en 1032 kilogramos por hora, que esta es la densidad de la leche, ¿cierto? Multiplico por 0.94 kilocalorías por kilogramo grado centígrado, que es el calor específico para la temperatura de 90 grados centígrados. Y luego la temperatura a la que quiero subir, a 90, ¿a cuánto va a entrar? A 4 grados centígrados. Entonces, ¿cuánto necesito de calor, ¿sí? Para poder subir en forma horaria, ¿sí? Poder pasteurizar la leche. 125.140 kilocalorías por hora. Parece que no es difícil, ¿verdad? Bien. El calor latente de vaporización para el vapor de agua a 150 grados centígrados, 2 atmósferas de presión, es lambda igual a 400 kilocalorías por kilogramo, según el diagrama de la tabla A12 o Contojo, Problemas de Ingeniería Química, página 398, de manera que la masa de vapor requerida para calentar el volumen de la leche requerida en la pasteurización por hora es. Esta es la masa de vapor que necesito. La cantidad, si este flujo de calor para subir esta temperatura es igual a 125.140 kilocalorías por hora, que la reproduzco acá. Esto es el flujo de calor necesario para elevar la temperatura, ¿cierto? Y multiplico, ¿sí? Por 450 kilocalorías por la inversa de lambda, ¿sí? Que es el calor latente de vaporización del agua a 150 grados centígrados, que es lo que queremos subir la temperatura para producir vapor. Siendo este el requerimiento, entonces multiplico por la inversa del calor latente y determino que necesito una masa de vapor por hora equivalente a 278.09 kilogramos de vapor. Es lo que tengo que generar para poder pasteurizar esa cantidad de leche. Esta es la cantidad de kilogramos de vapor que debo generar en el caldero. Considerando una eficiencia energética del 95%, porque siempre van a haber pérdidas energéticas durante el transporte del vapor hacia los equipos de pasteurización. Entonces, y las 4 horas de trabajo, la masa tiene que ser igual a 1170.90 kilogramos de vapor. Esto es lo que necesito, efectivamente. Esto es lo que habíamos pensado, pero como tiene una efectividad de 0.95, es por hora. O sea, en las 4 horas para pasteurizar necesito 1770 kilogramos de vapor. Muy bien. ¿Dónde más necesito calor? En la tina quesera. El proceso es el mismo, como verán ustedes. ¿Cuántos litros voy a procesar? 500 litros de carga por hora por 1032 kilogramos por litro. 0.94, que es el coeficiente que estamos utilizando para el agua. 45 menos 4, porque aquí necesito solamente subir a 45 grados centígrados, no más. ¿Por qué? Porque no necesito calentar para que entren las bacterias a esa temperatura, porque si pongo el cuajo, o la cuajada, como llaman también, a un tanque con mayor temperatura, se van a morir. Por lo tanto, esto es solamente en es la temperatura a la que puedo aumentar y por 3/4 de hora. Muy bien. Por 45 minutos, dice, ¿no? Entonces, solamente 45 minutos nada más de calentar.
Y aquí eso significa 3/4 de hora. Entonces, hora con hora se van a ir, hora con hora se van. Y nos queda en como 14.914 kilogramos por carga. Entonces, esta cantidad multiplicado por el calor latente de vaporización, es decir, la cantidad de agua que tengo que evaporar, ¿sí? Para el agua, ese es el calor latente de vaporización, me va a permitir determinar, ¿sí?, la cantidad de vapor que necesito en la tina quesera. Y además por este rendimiento, esta cantidad de kilogramos que necesito de vapor. 139,55 kilogramos de vapor. En el tanque de preparación de yogurt, ¿sí?, necesito esta cantidad de calor, que es el mismo proceso. Es el mismo proceso. En el tanque de preparación del SIP de limpieza, que es para poder hacer la limpieza con ácido nítrico, ya que me había referido en el primer video, es justamente este SIP de limpieza, pero también necesita vapor para poder hacer la limpieza. Entonces, esta demanda de vapor por el proceso térmico es de la suma de esta cantidad de vapor, fíjense, requiero 2.472 kilogramos de vapor por día para el proceso. Entonces, ¿y cómo lo voy a distribuir? De esta manera, ¿no? Aquí en las 10 horas de trabajo por día, necesito en la sala de autorización 293 durante las 4 horas. Luego, para el calentamiento de la tina quesera, voy a hacer que a partir de la quinta y séptima hora. Y el calentamiento del tanque ya ocurre a partir de la quinta hora, y es decir, de limpieza, me conviene, ¿sí?, generar en octava hora, ¿sí?, o un poquito más allá, pero el hecho es de que la suma, la programación, ¿sí?, de la demanda tiene que estar especificada de esta manera. De manera que la suma total, ¿sí?, sea la máxima, que es 293. En combinación, si ustedes combinan de otra manera, estos valores pueden superar. Y lo que nos conviene saber es cuánto sería la demanda si hacemos una buena planeación del manejo de carga térmica. Bien, a continuación, sí, me voy a permitir mostrarles a ustedes cuánto tiempo tenemos. Hay suficiente todavía. ¿Cuánto necesito, sí, de generación? Lo que necesito saber es cuál es la masa de GLP necesaria. O sea, ¿cuántos kilogramos de GLP tengo que comprar para poder poner en funcionamiento esa planta, ¿sí?, en el requerimiento de la masa de vapor? Entonces acá, la cantidad de líquido, dice, para subir desde 10 grados centígrados hasta 150, para una masa de vapor de 2.473 kilogramos, que es el que habíamos determinado que es la demanda de masa de vapor por día. Está acá, la masa de vapor por día, 2.473, para subir de 10 a 150, porque aquí tiene que funcionar a esa temperatura, ¿sí?, para generar 2 atmósferas de presión, para que permita el recorrido por las tuberías del vapor. Entonces, acá, este es el coeficiente, ¿sí?, a presión constante para el agua, y es 1 kilocaloría por grado centígrado por kilogramo. Es el calor específico del agua, multiplicado por la masa de vapor, se hace igual a 342.220 kilocalorías como requerimiento. Pero para transformar, ¿sí?, en vapor esa masa de agua, yo necesito conocer la masa de vapor que tengo que generar, que son 2.473 kilogramos, y multiplicar por este valor que corresponde a el calor de vaporización, el calor latente del vapor, y ese calor latente del vapor es igual a 400 kilogramos por kilogramo. Kilogramos con kilogramos se van, y el resultado son 989.200 kilocalorías. Esta demanda es la suma de estas dos demandas,
¿sí? Que una es para que se caliente el agua, la otra para que se transforme el agua en vapor. Necesariamente hay que sumarlas y el resultado, para llegar a tener esa temperatura, el vapor a esa temperatura de 150 grados centígrados, se necesitan 1.535.420 kilocalorías. El poder calorífico del GLP, de la garrafa que viene el gráfico de propano o de petróleo, sí, que viene en nuestras garrafitas, es de 10.000 kilocalorías por kilogramo. Consiguientemente, la masa de GLP necesaria para producir vapor requerido en el proceso es igual a 1.335.420 kilocalorías divididos entre la masa del poder calorífico del GLP, que son 10.000 kilocalorías por kilogramo. Por lo tanto, kilocalorías con kilocalorías se van y necesitamos 133.54 kilogramos de GLP para producir 1.335.420 kilocalorías. Entonces, aproximadamente son 14 garrafas de 10 kilogramos. Y más o menos es así. En Mairana teníamos que usar aproximadamente, para todo el proceso de producción, 3 garrafas. O sea, en el día se liquidaban 3 garrafas y el proceso era simple, pero teníamos que producir vapor. Entonces, el equipo, es decir, el evaporador, se consumía las 3 garrafas en cuestión de poco tiempo. En 2 horas ya estaban liquidadas las garrafas. Ese era el consumo que se requería en el caldero. Entonces, aquí estamos haciendo ahora el balance energético del calor por el proceso de producción de lácteos. Aquí está entrando del caldero a la pasteurizadora, a la tina quesera, taxa de fermentación y sirve limpieza. Y esta es la cantidad de kilocalorías que tienen que entrar a estos procesos al día. Y esto es lo que tiene que generar el caldero. Tiene que generar 1.135.420 kilocalorías por día, que corresponden a 300 kilogramos de vapor por hora. Entonces, y esa es la distribución que tenemos que tener en forma de energía calórica. Y la energía calórica se expresa, ustedes saben, por física, en kilocalorías por día. Y esta es la forma de expresar, ¿sí?, el balance energético calórico. Y acabo de expresarles, fíjense, han aprendido en un momentito ustedes a calcular la cantidad de garrafas que necesitan para poder calentar, ¿sí?, una determinada cantidad de materia prima, pueden ser litros de leche, pasteurizar agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la clave, ustedes siguen y tienen acá. Y vamos a entrar ahora, ¿sí?, a uno de los más interesantes, fíjense, a temas que corresponden a una planta industrial. Y necesitamos tener, porque de conocimiento de las variables eléctricas trabajamos en esto. Así que necesitamos ver un campo de aplicación, y este campo de aplicación es justamente lo que se ve en este plano de instalación selecta en la planta de lácteos de Tupiza. O sea, sigo con el ejemplo de Tupiza. Miren, en esa planta estoy especificando la cantidad de luminarias que tienen que instalarse para alumbrar la fábrica, porque la fábrica, fíjense, va a trabajar 10 horas, entonces normalmente empiezan a trabajar 6 de la mañana, no, 4 de la mañana empiezan a trabajar las plantas de industrializadoras de leche, porque van recibiendo a partir de las 4, 5, 6, 7 ya cierran, punto. Nadie más ya entra a la planta y se quedan con sus latas allá afuera, ¿no? Y necesito tener instalación eléctrica. Fíjense, en este caso estoy colocando además instalación eléctrica externa, ¿cierto? Son postes y esta es una línea. No sé si se especifica la línea, veamos. No, en este momento acá dice agua caliente, leche, no.